Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Lo que parecía una historia romántica de amor a distancia se ha convertido en una crónica de emociones profundas, decisiones valientes y promesas eternas. El actor turco Met Ramazan Demir, actualmente cumpliendo con su servicio militar obligatorio, ha enviado una carta a Afra Saraoglu que ha sacudido no solo el corazón de la actriz, sino también el de miles de fanáticos que siguen de cerca su historia. Si algún día no regreso, si algo me pasara, prométeme que no te casarás con nadie más. Que guardarás nuestro amor como lo más sagrado de tu vida. Porque yo no podría soportar verte de la mano de otro, ni siquiera desde el cielo. Estas palabras forman parte de una carta escrita a mano que Afra recibió hace tan solo unos días. Según personas del entorno de la actriz, leyó la carta llorando en silencio, sentada bajo un árbol de olivo, mientras sostenía una bufanda que aún olía a Met. Una declaración desgarradora desde la distancia. Met, conocido por su intensidad emocional y sensibilidad fuera del set, ha estado escribiendo cartas semanales a Afra desde su destacamento en el sur de Turquía. Pero esta en particular tenía un tono distinto, más crudo, más sincero, y cargado de temores profundos. Aquí uno entiende muchas cosas. Aquí se siente lo frágil que es la vida. Y si algo me pasara, quiero que sepas que te amo más allá de la muerte. Que te amo tanto, que preferiría que te quedaras sola antes que darte a alguien que no soy yo. La frase fue subrayada en la carta, escrita con tinta azul en papel amarillento. Afra, profundamente conmovida, no ha hecho declaraciones públicas sobre esta carta, pero sus allegados aseguran que ha pasado días en completo silencio después de leerla. Una promesa que duele, pero que también une. En un mundo moderno donde las relaciones suelen ser efímeras, esta carta ha sido vista por muchos como una declaración de amor a la antigua, casi como de otra época. Muchos fans se han dividido entre quienes consideran que Met está siendo egoísta y quienes creen que su pedido nace de un amor tan profundo que trasciende la lógica. No es que quiera que Afra se quede sola. Es que siente que su amor es tan único que no puede imaginar otro final que no sea juntos o ninguno, comentó una psicóloga de celebridades turcas. Afra, por su parte, ha respondido en su diario personal, del cual ha compartido fragmentos en redes, con una frase que conmovió a todos. Si tú no vuelves, yo tampoco vuelvo. Seré tu silencio en este mundo. Tu sombra. Tu guardiana. El impacto emocional de una relación vivida al límite. Met y Afra no son simplemente una pareja de actores, son símbolos de un amor que se mantiene firme en medio del caos, el miedo y la incertidumbre. Y esta carta ha demostrado hasta qué punto están emocionalmente unidos. Uno de los soldados que comparte base con Met declaró, sin revelar su identidad. Lo vimos escribiendo esa carta una noche muy fría. Tenía los ojos rojos. Nadie lo molestó. Cuando la terminó, se la guardó en el pecho como si llevara su corazón adentro. ¿Qué hará Afra ahora? Aunque la idea de perder a Met es insoportable para ella, Afra ha dicho entre lágrimas a una amiga cercana. No me pide que me encierre. Me pide que lo recuerde. Y eso haré. No tengo miedo a quedarme sola. Le tengo miedo a perderlo. Según fuentes internas, Afra ha comenzado a escribirle una respuesta que aún no ha enviado. La carta, que aún está sin firmar, incluye frases como: no sé si te perderé. Pero sé que jamás te dejaré. Ni siquiera si el mundo me obliga a continuar sin ti. Una historia de amor que desafía al destino. Met aún tiene más de 3 meses de servicio militar por cumplir. Nadie sabe qué pasará. Pero lo que está claro es que, pase lo que pase, esta historia ha marcado a una generación entera. Porque no se trata solo de fama o de romance de portada, se trata de dos almas que decidieron amarse sin condiciones, sin garantías y sin miedo a sufrir. Afra y Met han escrito una historia con lágrimas, cartas, esperas y silencios. Y aunque la vida es incierta, su amor es eterno. Después de leer las conmovedoras palabras de Met Ramazan Demir, Afra Saraoglu ha encontrado la fuerza para escribirle una respuesta, una carta que sus seguidores esperan con ansias, pero que ella ha decidido mantener en privado. Aunque no se ha filtrado por completo, partes de su contenido fueron compartidas por personas cercanas a la actriz, revelando los sentimientos más profundos que ha estado guardando. Sé que lo que me pides es difícil,
y aunque nunca quise pensar en perderte, ahora que lo has dicho, no puedo dejar de imaginar qué sería de mí sin ti. Pero te prometo algo, mi amor, aunque no regrese, aunque el destino nos separe, yo esperaré hasta el último día de mi vida, esperando que regreses. Un amor que no entiende de tiempo ni de espacio. El amor de Afra y Met ha cruzado fronteras, no solo geográficas sino también emocionales. Mientras Met está lejos, en una base militar, cumpliendo con su servicio, las cartas que se envían se han convertido en un refugio emocional para ambos. Pero la reciente misiva de Met, pidiendo a Afra que no se case con otro hombre si algo le sucediera, ha sacudido la vida de la joven actriz. En su respuesta, Afra deja claro que su amor por él no tiene fin, y que ella no puede imaginarse un futuro sin él. No sé si el tiempo podrá devolverme tus brazos, tus besos, tu risa. Pero lo que sí sé es que el amor que compartimos ha dejado una huella en mi alma. Si no regreso, entonces la vida perdería su color. Pero mientras viva, tu amor será la brújula que guiará cada uno de mis pasos. El hecho de que Afra hable de su vida como un viaje compartido con Met es una forma de mostrar que, aunque la distancia y las circunstancias sean difíciles, ella sigue adelante con él en su corazón, con la esperanza de que el destino los reunirá nuevamente. El círculo de apoyo, amigos, familiares y fans. La respuesta de Afra no solo ha conmovido a Met, sino que ha generado un torrente de apoyo y solidaridad por parte de sus seres queridos, familiares y una legión de fans que se han volcado en redes sociales para enviarle mensajes de aliento. A lo largo de las últimas semanas, Afra ha estado recibiendo múltiples muestras de apoyo, incluyendo algunas de sus compañeras de la industria, como la actriz Berin Saat, quien la describió como un ejemplo de valentía y amor. En una publicación en Instagram, Berin escribió: Afra, tu historia es una de esas que trascienden. Que los demás no vean solo la fama y la belleza, sino también el alma grande y noble que tienes. Eres inspiración para muchos. Met lo sabe. Y nosotros también. Los fans, que han sido muy vocales a lo largo de todo este tiempo, siguen creando hashtags como #Afra y Met siempre juntos y #esperando con Afra, para mostrar su apoyo a la pareja. Algunos incluso han organizado pequeñas vigilias, enviando luces a la casa de Afra en Bouillrum, como señal de esperanza para el regreso de Met. Los planes para el futuro, más allá de las cartas. A pesar de la incertidumbre, ambos actores han hablado de lo que les gustaría hacer una vez que Met regrese de su servicio militar. En sus conversaciones, han hablado de mudarse a una pequeña casa en el campo, lejos del bullicio de Estambul. Según las fuentes cercanas, ambos comparten el sueño de vivir una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza, sin la presión mediática que tantas veces ha afectado sus relaciones pasadas. Quiero que, cuando esto termine, podamos despertar cada mañana en un lugar donde el sonido de la ciudad no nos distraiga. Solo quiero estar contigo, Met, sin más interrupciones. Solo tú y yo. Seremos dos, uno para el otro, dijo Afra en una de sus cartas, que compartió solo con sus amigos más cercanos. El regreso de Met, un regreso lleno de esperanzas. El esperado regreso de Met está marcado para el 14 de julio de 2025. Afra espera con ansias ese día, pero al mismo tiempo, vive con el temor que cualquier persona que tiene a un ser querido en el servicio militar siente, y si no regresa. Sin embargo, su fe en el amor es lo que la mantiene fuerte. La promesa de Met de que su vínculo trasciende cualquier barrera le da la confianza de que todo lo que está viviendo ahora es solo una prueba más de su fortaleza como pareja. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.